Buenos días, chicos y chicas. Para mejorar nuestra comprensión lectora, se hace necesario recordar ciertos conceptos, por lo que hoy veremos el texto literario y sus características. Eh, Vamos a entender como texto literario el que cumple la función estética y expresiva. Es decir, ya tenemos una diferencia, ¿no es cierto?, porque hay textos que no son literarios. La finalidad de los textos literarios, ¿no es cierto?, es una finalidad artística. Para ello ocupa un lenguaje, ¿no es cierto?, depurado, cuidado y expresivo, que no solamente nos diga cosas, sino que lo diga de manera bonita. El autor es el encargado, ¿no es cierto?, de dar esta fuerza poética en su texto. Por lo tanto, el carácter de las obras, de los textos literarios son subjetivos, porque es el punto de vista, ¿verdad?, del autor. Las principales características que tienen los textos literarios son la función poética, ¿no es cierto?, que cumplen una finalidad artística y estética, donde la palabra es la herramienta del artista para darle, ¿no es cierto?, mayor fuerza, mayor significado poético y expresivo. Otra característica también, ¿no es cierto?, es el carácter subjetivo, porque presentan la visión particular del autor. eh, el lenguaje y el estilo es depurado, se le da, ¿no es cierto?, una profundidad estética y cuidada a los textos, están bien hechos. La ficción, ¿no es cierto?, son imaginados por el autor, pueden haber personajes o acontecimientos inspirados en la realidad, pero la base es ficción. Y la verosimilitud, ¿no es cierto?, porque para que un texto literario funcione debe ser creíble. Es decir, que se deben respetar, ¿no es cierto?, el principio de verosimilitud, que resulta esencial para este tipo de textos. Para conocer los diferentes tipos de textos literarios que existen, debes recordar que se agrupan en tres grandes bloques. Tenemos los textos narrativos, los textos líricos y los textos dramáticos. Eh, los textos narrativos, tal como su nombre, ¿no es cierto?, lo indica, son los relatos o los textos donde importa o donde se cuenta con la figura de un narrador, que es el encargado de contarnos la historia. Eh, este narrador, ¿no es cierto?, puede ser en primera persona, puede ser testigo, cuando cuenta lo que ha oído o lo que le han contado, o en tercera persona u omnisciente, en el que el narrador actúa como si fuera un pequeño dios, porque todo lo conoce, ¿verdad? Y aparecen diferentes personajes situados en un tiempo y en un espacio concreto, y hay una acción principal que es la que define el argumento de la historia. Y estos textos, ¿verdad?, suelen contar con una estructura, con una forma muy detallada, que comienza con una introducción, un planteamiento, ¿verdad?, y se sigue con el nudo y finaliza con el... En los géneros narrativos, ¿verdad?, tenemos la epopeya, que son textos que se cultivaban sobre todo en la antigüedad y donde se contaban historias heroicas de personajes que podían ser reales o míticos, ¿verdad? Y estaba escrita en verso y un claro ejemplo de ello era la Ilíada de Homero. También, ¿verdad? Tenemos los poemas épicos, eh, están escritos en verso y aquí también, ¿no es cierto?, se pueden encontrar, o sea, se puede encontrar ahí un texto narrativo, porque se nos cuenta una historia. Tiene una estructura fijada, con personajes y acciones detalladas. Los poemas épicos narran la historia de un héroe que ha existido en la realidad y que era un ejemplo a seguir. En España, ¿verdad?, también se conocen como cantares de gesta, los poemas épicos. Tenemos también los romances, que dentro de la categoría de romance se incluyen los textos literarios como las novelas de caballería, las novelas pastoriles, la novela bizantina y la novela sentimental. Eh, También están dentro de este género narrativo las fábulas, que son narraciones, ¿verdad?, de carácter breve, que generalmente están dirigidas a un público infantil, que están protagonizadas por seres no humanos, la mayoría de las veces son animales, plantas, objetos, ¿verdad? Y que cuenta con una moraleja y una motivación didáctica. Está la epístola también,
que son narraciones que se presentan en forma de carta y que fue muy popular en la historia de la literatura. Solían estar escritas en verso, pero actualmente es más habitual encontrarlas en forma de novela, la novela epistolar, en la que mediante el intercambio de cartas conocemos una historia. También corresponden al género narrativo, ¿verdad? La leyenda, que dentro de esta categoría narrativa eh, podríamos señalar que son textos que nos cuentan la historia heroica de un personaje que encarna el ideal de un ciudadano, que tiene elementos sobrenaturales y extraordinarios que le dan un aire más literario y místico a las historias. También existe el cuento, ¿verdad? Que son narraciones breves que nos cuentan una historia interpretada por pocos personajes y que se centran en una sola acción. Se escribe en prosa y puede ir destinados a lectores infantiles o adultos. Y por último, dentro del género narrativo tenemos la novela, que es la versión más moderna dentro del campo de la narrativa. Son textos que por lo general son extensos y se escriben en prosa. Debido a su extensión, estas narraciones cuentan con muchos personajes y pueden tener tanto trama como subtrama. El otro texto literario corresponde a los del género lírico, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de los diferentes géneros que hay dentro de la lírica para que conozca las distintas maneras en las que se ha cultivado este tipo de texto literario. Tenemos la oda, que son textos que se escriben con el objetivo de ser cantados y que tienen un carácter sublime. Tenemos el himno, que también se escribían para ser cantados y tenían un objetivo de celebración. Está también la elegía, que eran textos literarios que se cultivaban en caso de pérdida o fallecimiento. Está la égloga, que es un tipo de texto lírico que nos muestra una realidad idealizada donde los protagonistas son pastores. Eran textos idealizados y la obra más importante son las églogas de Virgilio. Está también la sátira, que eran textos líricos que se escribían con el objetivo de ridiculizar a un personaje, a una sociedad, y Quevedo fue el máximo exponente de este género durante el barroco. Tenemos también la canción, que es otro género dentro de la lírica, que suele tener una temática amorosa y que se escribe para ser cantada y acompañada por un instrumento musical. Y por último, el epigrama, que son textos breves que actualmente sirven para escribir el epitafio de las tumbas, aunque antiguamente podían ser satíricos o educativos. Y por último tenemos los textos dramáticos. Aquí, ¿verdad? Concluimos que los tipos de textos literarios, hablando del drama o dicho de otro modo, ¿verdad? Del teatro, estos textos se caracterizan porque son escritos que presentan a modo de diálogo y que tienen un tono más directo y menos descriptivo. Los textos dramáticos tienen elementos que son propios de esta tipología, como son la división de la trama por actos y a su vez por escena. Cada escena por sí misma tiene una estructura de presentación, de nudo, de desenlace y se incluyen en el resto del texto para explicar la historia de sus protagonistas. Otro punto importante en estos textos dramáticos son las acotaciones, que el dramaturgo, ¿verdad?, utiliza para indicar aspectos referentes al escenario o a las acciones que deben realizar los personajes. Eh, Dentro de estos géneros dramáticos tenemos, ¿no es cierto?, la tragedia, que son los textos procedentes de la antigua Grecia y que nos narran una historia protagonizada por personajes heroicos y que tienen un final trágico. Eran textos que querían dar lecciones de moralidad y civismo, así como instruir a la población acerca de los mitos propios de la cultura. También tenemos la comedia. La comedia es otro tipo de texto teatral que tiene un final feliz, es divertido y es de entretenimiento. Y aquí los personajes pueden estar exagerados para conseguir este objetivo cómico. También está, ¿verdad?, la tragicomedia, que es un género que une los dos géneros anteriores, es decir, la comedia y la tragedia, consiguiendo un resultado sorprendente. Existe también el melodrama, que es un género que es característico del siglo XIX, en el que se incorporan intermedios musicales. Eh, es un tipo de obra festiva y divertida, y el sainete, que son piezas breves
que pueden ser en verso o prosa y que se centran en dar un toque humorístico y satírico de la vida cotidiana.